Bienvenidos a un nuevo capítulo de Republic Podcast. De antemano dándole las gracias a cada una de las personas que nos han apoyado en los capítulos anteriores, el capítulo de la magistrada Karen Castillo y el capítulo de Delaney Arias hablando sobre los contratos de las constructoras, si es legal o no. Gracias infinitas a cada una de las personas que nos han apoyado. En el día de hoy tenemos una entrega formidable, nuestro segmento internacional como siempre, pero antes queremos darle las gracias a nuestro patrocinador Guzmán García e Hijos. Si está buscando su manejo de recursos humanos, manejo de recursos financieros, puede contactarlos a ellos en la Plaza Amstar Business, local 404 en Bávaro, Punta Cana, local 404. Guzmán García Hijos puede procurar por Narciso y Arcadio. En el día de hoy tenemos banquete. Quiero darle la bienvenida a mi invitado de siempre, Disraeli. ¿Cómo te sientes? Muy bien, hermano. Gracias de nuevo por estar aquí otra vez presente. Qué bueno, qué bueno. Tú sabes que Disraeli me dijo este tema muy interesante. Lástima que nuestro compañero Alberto, por razones laborables, no puede estar aquí presente. Pero es un tema sumamente interesante. Cuando Disraeli me lo compartió, yo dije, ¿qué es esto? Entonces, Disraeli, yo voy a dar la introducción. Vamos a hablar de Ciudad de México. Así es, vamos a hablar de la Ciudad de México. Vamos a darle una breve introducción. Para muchas personas, la Ciudad de México queda en Centroamérica, ¿verdad? No, queda en Norteamérica. En Norteamérica, Exacto, sí, correcto. Vamos a decir en Norteamérica, que hace frontera obviamente con Estados Unidos. El país, sí. El país, o sea, el país, no Ciudad de México, el país de México. Sí, exacto. Ok. Y con Guatemala y Belice, que le quedan Sí. cerca. Por lo que pude ver, es un país que tiene 8.800 millones de habitantes, por lo que pude ver en el último censo del 2015. Confírmame. No, el último censo, que fue en 2022, que se planeaba hacer en 2020, pero por la cuestión de la pandemia se pospuso. La población estimada de México actualmente ronda entre los 126 millones de habitantes a 130. La última revisión lo dio en 127 millones, convirtiendo el país hispano más poblado. Ese es México completo. México completo. Wow. Mira, tú sabes que Ciudad de México y México completo, vamos a decir, pero vamos a hablar de México completo. Exacto. Es un país de cultural, es un país que tiene mucha tradición en muchas cosas. Y es un lugar que es bastante diverso, es bastante, vamos a decir, tiene muchas cosas diversas. Puede tener un lugar mucho frío, pero tiene lugares que son paradisíacos como Cancún, como Puerto Vallarta, como la Riviera Maya y demás. Y es un país de verdad que tuve la experiencia de estar ahí. Vivir en Puerto Vallarta, en Cancún, es formidable. Pero vamos a ir al punto. Tú sabes que hoy vamos a hablar de la gentrificación de lo que es en la Ciudad de México. Exactamente, de la gentrificación. Antes de entrar a eso, México, ¿cuál es la moneda que maneja México para que vayamos dándole contexto a la gente? Bien, el peso mexicano es la moneda en curso legal. Ok. Como muchos países, por tener una economía abierta, se puede usar divisas extranjeras como dólares que te lo aceptan, pero es más recomendable cambiarlo a la moneda oficial por cuestiones de que en algunos negocios no necesariamente manejan divisas extranjeras. Okay. Se da más en las zonas turísticas como Cancún, como mencionas, o Puerto Vallarta, sí, claro, que sí te pueden aceptar dólares, pero en Ciudad de México no es que no puedas andar con tus dólares, pero es preferible tener una parte en pesos mexicanos. Más o menos como si un turista viene acá a Santo Domingo, que tú sabes que en la zona turística del este se maneja más con dólares. O vamos a decir en las terrenas. En las terrenas. O en lugares turísticos se maneja más dólares que pesos. Que pesos. Entendido. Y una pregunta de Israelis. Para ir entrando en contexto de lo que vamos a hablar. Bien. México, vamos a decir, Ciudad de México. ¿Tienes el dato de cuántas personas viven dentro de la ciudad de Centro de México? Muy bien, eso es un dato muy interesante. Ciudad de México tiene 9 millones de habitantes dentro del límite de la ciudad, pero escucha esto, el área metropolitana, que es sumando la Ciudad de México propiamente dicho, más los municipios colindantes del vecino Estado de México, pasa algo parecido como aquí más o menos, que está donde estamos, Santo Domingo Capital, y nos rodea la provincia de Santo Domingo, que antes éramos una sola entidad, pero en 2001
Tú sabes que al Hubo una crearse el Distrito subdivisión. Nacional se dividió la capital, Santo Domingo, y la provincia. Y no es algo característico de aquí, de México. Hay muchos países que lo tienen, como Argentina, por ejemplo, con Ok. Buenos Aires capital y provincia de Buenos Aires. Pero bien, el área metropolitana de Ciudad de México tiene 22 millones de habitantes, sumando Ciudad de México más los municipios colindantes del Valle de ¿Y México. cuáles son los municipios para darle contexto a la gente? Bueno, Si más o menos te lo sabes, sí, algunos. puedo mencionar algunos. Iztapalapa es un municipio de la Ciudad de Ok. México. Tlatalpan también, que es otro, que creo que queda el aeropuerto, el segundo de la Ciudad de México, que es el Felipe Ángeles, el Ok, AIFA, sí. que le dicen algunos, no sé, en broma, medio en serio, el aeropuerto de AMLO, porque el gobierno de AMLO fue que propuso que ese aeropuerto sea como el segundo alterno al de Ciudad de México, al Benito Juárez, que tiene un proceso de saturación, porque al parte de que recibe muchos flujos de pasajeros, también no tiene espacio para seguir creciendo. Ok. Y lo ha mantenido medio limitado en su crecimiento. Ok, perfecto. Mira, en el día de hoy, Disraelis quiso hablar de la gentrificación de la Ciudad de México. Disraelis, vamos a darle paso a este tema. ¿Qué quiere decir la gentrificación en la Ciudad de México? O sea, ¿con qué se come eso? Muy bien. Para empezar, vamos a definir qué es la gentrificación, que Exacto. creo que sería lo más ¿Qué apropiado. es gentrificación? La gentrificación, según algunos urbanistas y sociólogos también, es un proceso que se da en un área urbana, concretamente en una área que históricamente no ha sido un área de cierta afluencia. Entiéndase que es un área más o menos popular, de personas de estratos relativamente bajos, digamos un barrio obrero típicamente. Ujú. Pero ¿qué pasa? Por algún motivo o alguna circunstancia o caso fortuito, ese barrio, sea porque sucede un desastre natural, una reconversión industrial, ese barrio entra en un proceso de degradación paulatino, pero algunos inversionistas o personas que tienen cierto capital ven que por la facilidad de adquirir propiedades en esos territorios, le dan una revigorización al lugar, convirtiendo de un barrio, digamos, residencial, más o menos obrero, y pasa a ser un barrio más de corte turístico, cultural y de otras índoles. Básicamente eso es la gentrificación, un cambio de estructura de un barrio o de una demarcación que era residencial, digamos, de estratos más bajos, se convierte paulatinamente en algo de estratos más alto y cambia su fisionomía a uno más turístico, comercial. Ok. Tú sabes que tú hablando de eso me remonta a que en varios lugares, creo que inclusivamente aquí, Ujú. ha habido lugares en el que paulatinamente no pueden ser igual. Exacto. Tú me dirás o me corriges, pero creo que es igual de que muchas veces constructoras construyen edificios y demás en lugares que son barrios y van comprando parte por parte todo eso Exactamente. y va cambiando. Entonces esas personas se relocalizan, pero a veces, muchas veces no tienen de cómo ubicarse en el mismo lugar y Exacto. tienen que irse o a las afueras o tienen Ujú. que irse a otro lugar. Entonces, en este punto, ¿qué es la gentrificación de la Ciudad de México? O sea, ¿qué es lo que está pasando en la Ciudad de México con respecto a eso? Vamos a ver, ha pasado porque desde la década de los 90, la ciudad cuando empezó a tener ya su autonomía y no ser gobernada directamente por el gobierno federal, sino que empezó a tener su propio gobierno local, Ujú. los distintos jefes de gobierno, que es como se le llama al alcalde. Bueno, es una especie de alcalde y gobernador al mismo tiempo, porque tiene autonomía dentro de los límites de la ciudad. Empezaron a hacer un proceso de reconversión. Acuérdate que en el año 85 hubo un terremoto muy fuerte en Ciudad de México. Sí, claro. Y- Nadie lo olvida. Exactamente, muy presente en la memoria de los mexicanos. Curiosamente, el de 2017 retrajo esa memoria de ese episodio. ¿Qué pasó? Muchos alcaldes de distintas tendencias decidieron ir rescatando esos municipios, bueno, no municipios, colonias, le dicen ellos. Sí, colonias. Que las colonias son como, corrígeme, barrios o sectores, más o menos lo equivalente. Sí, es como vamos a decir, aquí le llaman sectores. Para que la gente popularmente en República Dominicana, eso es como un sector. Ujú. En Estados Unidos le llaman como zonas o le llaman en inglés borough, que son Borough, como lugares, o sea, vamos a decir, no provincias, sino sectores Exacto. populares, vamos a decir. Esas son colonias. Exacto, que tienen relativa autonomía, porque funcionan casi como si fuesen mini ciudades dentro de la ciudad, básicamente. Porque Ok. algunas colonias tienen su propia alcaldía de su demarcación, pero digamos el jefe de gobierno sería como le llaman en Colombia y en Venezuela, concretamente en Bogotá y Caracas, una especie de alcalde mayor.
Exacto. Entonces, yo viendo un poquito lo que tú me estabas buscando, de Israel, lo que me enviaste, Sí. la gentrificación en Ciudad de México, lo que he podido ver, vamos a decir, Ujú. es que las personas que estaban en esas colonias le han ido, vamos a decir, desplazándose ese tipo de personas, porque Sí. la persona con capital o con dinero Ujú. han ido construyendo poco a poco proyectos, cosas comerciales. Entonces, Exactamente. las personas se han ido, se han dado la tarea de irse. O porque le compraron el edificio donde vivían alquilado, y vi específicamente de que la gentrificación en ese tipo de casos, o sea, en Ciudad de México, lo que está pasando es que hay tanta proliferación de comercios, de edificios, de Exacto. cosas de alto nivel, que la gente se ha visto en la necesidad o porque compran el edificio, Ujú. ¿verdad? O porque la rentabilidad, o sea, la renta pagarla Exacto, es pagarla. sumamente alta y no lo pueden Y costear. no lo pueden Entonces, costear, se han exacto. tenido que entregar sus viviendas, ¿verdad? O sea, Ujú. personas de escasos recursos o de o de un estrato social que no lo puede pagar Ujú. y lo han tenido que abandonar sus viviendas para irse a otro lugar de Ciudad de México o provincias aledañas, Exacto, en ¿verdad? el mismo estado de El mismo México. Estado de México, Sí. porque no pueden pagarlo. Entonces, tú, o sea, explícame un poquito de eso y cuándo empieza esa gentrificación en la Ciudad de México. Bien, empieza entre la década de los 90, pero oficialmente, según algunos estudios que he ido investigando, se empieza a dar con más rapidez a partir del 2001. O sea, ya llevan casi 20 años con ese proceso. Wow. Porque coincide con dos cosas: la liberalización de la economía mexicana por los tratados de libre comercio, el Telecan, que ahora ya no es Telecan, sino es USMCA, que es su sigla en inglés, United States Mexico Canada Agreement, que es el Telecan 2.0. Exacto. El que Que es el renegoció. tratado, que para que tú le expliques, es un tratado, me imagino, de libre comercio Exacto. entre Canadá, Estados Unidos y México. Exacto. O sea, entre esos tres países, vamos a decir que están ahí mismo de manera vertical, vamos a decir. Exactamente. Uno al lado del otro que lo dividen fronteras. Exacto, que hay libre circulación de mercancías, algunos tipos de visado que permiten cierta circulación, sobre todo para trabajadores fronterizos. Se da mucho entre Estados Unidos y México, entre los estados fronterizos de ambos países. Sería un equivalente como el DRCAFTA de acá, el que tenemos con Estados Unidos más Centroamérica. Ok, sí, Digamos, el equivalente, exacto. la única diferencia es que ellos están uno al lado del otro, vamos a decir. Sí, porque nosotros ser insular ya es un poco más complejo. Ok, perfecto. Entonces, eso es cuando empezó, ¿verdad? Ujú. Pero, ¿cuándo es que se ha sentido, o sea, a nivel mediático y en todos los sentidos? ¿Cuándo es que se ha sentido que tú dijiste, óyeme, la gentrificación está acelerada, o sea, está haciendo de manera masiva y agresiva? Lo aceleró un proceso que vivimos todos hace casi 4 años, que fue la pandemia del coronavirus. Uf. Sí, fue a partir de la pandemia del COVID y con los procesos digamos, de coupling. No sé cómo traducir ese término que ahora mismo me llegó. Sí, de coupling, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo. Tranquilo, la traducción. tranquilo. Sí. En ese proceso de la pandemia fue lo que aceleró Un proceso que ya inició hace casi 20 años, como acabo de explicar, y también llega una avalancha de trabajadores remotos, los famosos nómadas digitales, muchos de nacionalidad estadounidense y de otros países, que como tú sabes que en Estados Unidos, sobre todo en las grandes ciudades, las californianas sobre todo y Nueva York, las rentas son bastante altas. ¿Y qué ha pasado? Muchos de estos jóvenes o personas relativamente jóvenes que ganan en divisa extranjera, dólares, costo-beneficio, les es más rentable alquilar un apartamento en un local o una demarcación relativamente normal, como sería la colonia Roma, por citar una de las colonias afectadas, en comparación con tener un apartamento en el centro de Los Ángeles. Está a pocas horas de avión de su ciudad, porque hay muchas frecuencias de vuelo entre Los Ángeles y Ciudad de México, así que no es problema. Gana en dólares, un buen clima, y más esa avalancha de personas con ciertos ingresos ha potenciado la expulsión de esas personas. Ok. Más digamos, las inversiones en otro ámbito para rescatar el centro antiguo y ir dándole una fachada más turística y comercial.
Ok. Tú sabes que yo estaba verificando que uno de los ejemplos de gentrificación que está sucediendo en México, en Ciudad de México, vamos a decir específicamente, Sí. es en el estado de Roma en el estado de Roma y no me acuerdo el otro, pero Las colonias de Roma, Condesa, Condesa, Cuauhtémoc, sí, Cuauhtémoc. creo que Nápoles también. Juárez. Exacto. O sea, en esos estaban viendo. Y es por, como te había dicho, la alta densidad de población Ujú. y por la revalorización. Exacto. ¿Verdad? Entonces, es por eso. Entonces, yo te quiero preguntar algo. A ver, ¿cuál ha sido la actitud o el método que ha tomado el gobierno mexicano en cuanto a esto? O sea, cómo lo está manejando, si están arreglando o si lo están empeorando. O sea, ¿cuál ha sido la postura que en tu perspectiva, Ujú. no en base a lo que tú has verificado y leído, cuál es la perspectiva del gobierno mexicano en eso? Bueno, no ha hecho mucho el gobierno federal, sí el gobierno de la ciudad. Recientemente se aprobó una ley de plataformas digitales para regularizar las plataformas digitales Ok. y tener ciertos estatutos de cómo regularizar los condominios que puedan ir enfocados a condominios de segunda mano para fines turísticos. Se llama así mismo Ley de Regulación de Plataformas Digitales. Ahí entrarían Airbnb, Trivago, Ok, TripAdvisor entiendo. y demás. Que tú entiendes que eso fácilmente pueda llegar aquí o en otros países, De la hecho- parte de la regularización de las plataformas digitales. De hecho, sí. Aquí se ha dado desde distintos sectores, tanto inmobiliarios como turísticos, Ok, tratar de crear un marco legal justamente con Airbnb para regularizar más o menos ese tipo de vivienda o personas que tengan sus viviendas de segunda mano enfocada, digamos, a un turismo más recreacional, estilo de segunda propiedad o rentarlo por un periodo determinado de tiempo. ok, perfecto. Entonces, básicamente es eso. Entonces, Ujú. algo muy importante de todo esto es de que ellos se vanaglorian de que Ciudad de México está súper poblado y demás, Sí. y de que tiene mucha gente, pero mira la situación que está pasando. Ujú. Tú dijiste algo que yo quisiera darle un poquito más para atrás, antes de que avancemos, Sí. de que México, tú me dijiste que el gobierno federal, ¿verdad? Ujú. No estaba haciendo nada, pero el gobierno, o sea, o la parte provincial sí estaba haciendo algo. O sea, Sí. un poquito para ver para que tú le expliques a la gente. En México sí existen como, por ejemplo, en Estados Unidos existen una parte es el gobierno federal Ujú. y una cosa es la parte estatal. ¿Funciona así en Exactamente. México? O explícalo mucho mejor para mí si no me di a entender. No, lo explicaste bien. De hecho, México es un estado federal, igual que su vecino Estados Unidos. Ok. Está dividido en 31 entidades federales, incluyendo la Ciudad de México, que sería como una especie de ciudad-estado, podríamos decirlo. Existe el gobierno federal, que sería el gobierno nacional, que se encarga ya de las competencias más grandes, que sería la seguridad, la defensa, sobre todo, y las relaciones internacionales, y cierta armonización de algunas leyes federales, pero que van, digamos, armonizándose en las distintas demarcaciones, porque hay relativa competencia, más o menos en cuestiones educativas. El sistema judicial, que sabes que si bien existe una Corte Suprema Nacional Federal, cada estado tiene sus propias cortes estatales que Ok. regulan sus diferendos judiciales. Ok. Dentro Muy de sus- diferente aquí. Exacto, que tú sabes que como somos un estado más unitario, Exacto. todo está más centralizado. Si bien existen las cortes provinciales, pero tú sabes que dependen de la Corte Suprema Nacional. Exacto. Ujú. Ese sistema de México es muy parecido al de Estados Unidos en cuanto a esa parte de estatal, federal. Es relativamente parecido, sí. Aunque algunos mexicanos dicen que México es un poquito más centralista que Estados Unidos. Sí, pero recuerda que son Estados Unidos, Estados Unidos mexicanos. Exacto, se llama así ¿Entiendes? mismo, Estados En la Unidos que mucha gente no mexicanos. sabe eso, ojo con eso. Se llama, no es México solamente, es Estados Unidos mexicanos. Sí, ese es ¿verdad? el nombre oficial. Entonces, volviendo un poquito para atrás de Israeli, ¿qué problema causa la gentrificación? Vamos a decir, en México, como estamos hablando en México, Ujú. pero en otro país, ¿cuáles son los problemas que en la sociedad que causa la gentrificación?
¿Qué causa? Causa que obviamente el principal, el desplazamiento de las personas de su lugar de vivienda. O si no la tenía una vivienda, tenía un negocio, pero al mismo tiempo le funcionaba como vivienda. Puede darse en personas que tienen pequeños restaurantes, que al mismo tiempo tienen una parte habilitada para vender productos alimenticios y otra parte sirve como su casa. ¿Qué pasa? Se expulsa, que es lo peor, a la gente de su propiedad, ya sea porque no puede pagarla o le es imposible hacer frente a la renta. Limita el acceso a la vivienda de los futuros o previsibles compradores y también hace más difícil poder vender inclusive o rentar una propiedad, en el caso centrándonos en lo inmobiliario. Ok. Tú sabes que yo estaba verificando también en corrección a la gentrificación que una de las cosas, de las consecuencias, ahí tú me dirás lo que tú piensas adicional a lo que yo diga, Ujú. de que la falta de viviendas, que eso es lo que provoca la gentrificación, para que mucha gente lo aplatanemos, o sea, la gentrificación, o sea, diferente de tu concepto tuyo, o y casi igual, aplatanado, Exacto. es cuando en un lugar que era de pobre o Ujú. de personas de escasos recursos, lo compran comerciantes o personas constructores, ¿verdad? Para hacer torres. Y luego hay personas, ¿verdad? Vamos a decir, otro extracto social diferente a lo que viven en apartamentos, edificios y demás. Ujú. Entonces, viendo eso, lo que provoca es inseguridad. Sí. Eso provoca obviamente, parte de la inseguridad, la delincuencia. Ujú. Eso provoca que las personas estén deambulando en los Sí, lugares, exactamente. ¿verdad? Aumenta el número de personas sin techo en esa Ese zona. número sin techo. Y Ujú. eso puede causar un malestar dentro de, vamos a decir, de ese sector o esa Ujú. colonia, ¿verdad? O era ex colonia. Por eso la gentrificación, yo en mi opinión, cuando esos tipos de cosas suceden, yo entiendo que el gobierno federal o estatal Ujú. tienen que estar conscientes de la situación que está pasando y ver la manera de reubicar a esas personas. Exacto. Aquí se dio un ejemplo con la barquita, La barquita. ¿verdad? Ujú. Que esas personas que cada vez que llovía había situaciones de inundación y demás, tuvieron que reubicarlos porque tenían situaciones. Entonces, lo que pusieron para que no, porque sabemos que nosotros somos muy creativos, eso es para que tengan una similitud de lo que pasa, de lo que es la gentrificación. Ujú. Tuvieron que ponerle una hipoteca como un bien de familia para que no lo puedan vender y demás. O sea, Exacto. una de las cosas que el gobierno tiene que garantizar, no sé si en México lo tienen como en su constitución, es el derecho a una vivienda o a un techo, ¿verdad? Sí, lo tienen, Lo igual que tienen. nosotros. Ujú. Entonces, independientemente de que sea una persona de extracto social, tú tienes que garantizarle de que esa persona esté esté en un techo, ya sea en alquiler a bajo costo Ujú. o en una vivienda propia, que sea del gobierno o que sea de ellos mismos, ¿verdad? Pero que Exacto. esté manejado de un modo de que la persona tenga un techo. ¿Por qué? Porque eso da delincuencia, eso sube los niveles obviamente, de criminalidad, de inseguridad. Las personas, obviamente, o sea, en un nivel de inseguridad que no es controlado. O sea, en tu caso, ¿qué cosas puede dar la falta de vivienda, aparte de lo que yo dije? Aparte de eso, puede dar también el desplazamiento muy largo. Si hay deficiencia de transporte público, como pasa relativamente en Ciudad de México, pese a que tiene una red de metro relativamente robusta Y amplia. y amplia y ciertos carriles de autobuses, es una ciudad al ser bastante poblada y densamente poblada, las distancias son muy largas. Y ya cuando las personas que vivían en esas colonias relativamente céntricas, o céntricas mejor dicho, porque están prácticamente en el centro de la ciudad, moverse a municipios más alejados, donde la renta es más baja, claro, les dificulta la movilidad para ir a sus lugares de trabajo o a sus diligencias que normalmente la hacían en pocas cuadras, si tenían la fortuna de vivir en esas colonias. Que hay algo interesante, muchas de esas colonias, en principio cuando se crearon en los años 20, más o menos, a principios del siglo XX, bajo el Porfiriato, se crearon como colonias de clase media, mayormente media baja, para atraer personas que venían de los estados más pobres a la capital Pero para trabajar. para trabajar, porque como no sé si lo comenté, pero lo comentaré ahora,
Eran colonias que en ese momento era una ciudad más industrial, ya con el paso del tiempo se volvió una ciudad más de servicios, como la mayoría de las grandes capitales, se quedan esas fachadas, más o menos, y al irse dando esa reconversión de una economía más o menos industrial o de industria pesada, digamos de industria de segunda generación a industria de tercera, que es la que estamos viviendo en este mundo actual, se dificulta que muchas personas tengan, aparte de acceso a sus patrimonios por las rentas, poder mantener su hipoteca o su casa que todavía la están pagando. Ok. Realmente. Entonces, ¿cómo, en este caso de la gentrificación, y que tú me dijiste que algunas partes de colonias fueron creadas para eso? Ujú. Para abastecer Sí. al flujo de personas que ¿Cómo llegaban. se están haciendo las personas actualmente? O sea, si tú tienes conocimiento de los datos, ¿cómo una persona se está manejando para ir a su trabajo de ese tipo de extracto social? O sea, ¿cuál es la realidad social en eso? Mayormente trata de, si puede adquirir un auto propio, lo hace para moverse ya desde el municipio que viva, no sé, Wow. en Iztapalapa, por ejemplo, Para ir a la ciudad. a la Ciudad de México. Es como, por Exactamente. ejemplo, es como fácilmente vivir en La Romana o en Santo Domingo Este, vamos a decir, Exacto. y yo tengo que Venir al distrito. ir al distrito. Ujú. Wow. Exactamente. O sea, eso es lo que está viviendo. O sea, pero actualmente ya no, o sea, hay muy pocas personas de que viven en el centro de la ciudad. O sea, la gentrificación está en un 100%. No, no está en un 100%. Todavía hay personas lugareños que tienen la fortuna de poder adquirir o mantener su propiedad o seguir pagando la renta. Claro, les ha costado más porque tienen Sí. que ir acorde al aumento de los precios de alquiler, el aumento de los precios de productos como la inflación. Hay gente que todavía lugareños que siguen viviendo y también por algo que más allá de lo económico, de lo pecuniario, que es lo sentimental de tú tener tu propiedad. Claro. Que es ese- difícil tú, por más que haya una situación difícil, desvincularte de un producto, o mejor dicho, de un bien que te llevó mucho sacrificio tú adquirirlo. O ya Sí. sea que lo creaste tú o lo compraste tú, o directamente hasta lo heredaste. Como quiera tiene ese valor sentimental. Tú sabes que nosotros, muchas personas son capitalistas y aman el capitalismo. Bueno, ninguno y- de los, ni tú ni yo somos anticapitalistas. no, yo no soy Exactamente. anticapitalista, pero mira algo muy interesante para continuar con el tema. Tú sabes Ujú. que nosotros, o sea, mucha gente le gusta el capitalismo, el dinero, o sea, Ujú. la creación de proyectos, De ya sea riquezas, construcciones y demás. Entonces, tú sabes que ese tipo de cosas, de masificar, de crear cosas Ujú. nuevas, de comercio, etcétera, puede llevar a un punto de que las viviendas económicas o las viviendas de personas de extracto social un poquito bajo Ujú. o medio bajo, como tú hablaste, se vaya desplazando. Entonces, se da una situación de que la persona no tiene dónde vivir o si vive, tiene que fácilmente vivir con 3, 4, 5 personas, que eso pasa mucho en México, de que en una casa Ujú. viven 5 personas, ¿verdad? Aunque sea de 2 habitaciones y ponen hamacas en las habitaciones, o sea, porque el costo es tan alto que ellos mismos no pueden vivir solos. Tienen que Sí. vivir muchas, o sea, más de 2 personas Ujú. para poder costear todo. Entonces, yo entiendo, o sea, el capitalismo es importante. Hay mucho, o sea, es una de las muestras de que los gobiernos y las personas crecen y hacen cosas, pero también es algo que daña, o sea, o no daña, vamos, recapitulo, o sea, Ujú. es algo que afecta Sí. a un sector de la población. Pero como te dije anteriormente, o sea, el gobierno tiene que buscarle la manera a eso. Entonces, no sé qué está haciendo el gobierno mexicano para hacer eso, pero yo entiendo que es una manera de buscarle la vuelta, Ujú. porque esas personas necesitan, ¿verdad?, su techo, pero sobre todo para darle servicio a esas personas que manejan eso. Entonces, ir recapitulando con la gentrificación que se ha dado en México es más por el comercio
o por las construcciones de torres o edificios? Se ha dado por varios factores. El comercio, la construcción de nuevas edificaciones. También rescatar edificaciones antiguas que estaban en proceso de deterioro. Como muchas de esas zonas o esas colonias están cerca al centro histórico, se han ido revalorizando o reconstruyendo su fachada, más o menos su fachada virreinal, por así decirlo, Ujú. para atracción turística. También, como había mucho comercio informal en un momento determinado, se ha ido regularizando, que eso para mí es un Eso es punto bueno, importante. eso es bueno. Se formalice ese tipo de personas que tenían, no sé, vamos a hacerlo, un pequeño tianguis. Si alguien nos ve de México va a entender muy bien ese término. No, no, explícalo. Bueno, un Vamos a tianguis es buscarlo, ¿qué como es lo una que es un tianguis? pequeña tienda o un comercio ambulante, vamos a decir. Vamos a decir como una pequeña Duarte, como aquí. Algo así, Pero exacto. no, perdón, disculpa. La antigua Duarte. La antigua Duarte, Que habían exacto. varios comercios, o sea, uno al lado del otro, desorganizados. Más o menos. Y que no exactamente. tenían ni comprobantes fiscales ni nada de eso. Exacto. No creo que lo tengan. Ujú. Atención DGI. Pero es más o menos un tianguis, es más o menos como un comercio informal, Exacto, así como un tiendas. buhonero, más o menos. Ok, Exactamente. perfecto. Entonces, para ir cerrando de Israel, ¿qué tú ves en el sentido de la gentrificación de México? ¿Qué va a ser tu recomendación o lo que tú ves que pueda suceder en Ciudad de México con la gentrificación? O sea, en base a que tú has leído, en base a lo que tú has visto en otros países y ha sucedido. Me gustaría que tuvieras eso. O sea, hay dos preguntas para acordar. Ujú. Lo que tú puedes ver en México, o sea, que pueda pasar con la gentrificación. Y antes, quiero que me digas, ¿qué países son ejemplos de gentrificación? Que se me había olvidado decir, preguntarte eso. ¿Qué países, no a ese nivel, pero tú dices, hay países que pasó esto, aquello, puede pasar en México, o República Dominicana es un ejemplo de gentrificación? ¿Cuáles países? Bueno, nosotros paulatinamente somos un ejemplo de gentrificación. Vamos a eso. Por Sí, eso te sí. comenté la cuestión de la regulación de Claro. las plataformas digitales en cuestiones de vivienda. Han pasado, no es un caso solo de Ciudad de México, ha pasado en prácticamente todas las grandes capitales globales. Ha pasado en Londres, que eso ya como... En Londres. Sí, desde los años 60, que de ahí nace el término gentrificación, porque gente de alto capital... Eso en 1960, ¿verdad? Sí, en la década de los 60. No Ok. sé exactamente. No, en la década de los 60. Exacto, en qué año, pero sí en la década de los 60 Ok. se empezó a usar ese término de gentrificación, que los barrios obreros de toda la vida de Londres estaban teniendo una revalorización y un mayor coste para esas personas que eran desplazados. Muchos eran inmigrantes internos de otras zonas del Reino Unido, como también de otros países. Acuérdate que posguerra, Gran Bretaña, como muchos países europeos, se abrió la inmigración de gente Eso de es normal, Europa, es de normal Asia, para recuperar la economía y reconstrucción de demás. la economía, exactamente. Y como muchas de esas personas tenían trabajos más rudimentarios, pero tenían acceso a ese tipo de barrios o de vivienda porque los distintos gobiernos lo crearon para abastecer y tener a esas poblaciones. Y como bien sabes, paulatinamente muchos de esos barrios históricamente obreros se fueron convirtiendo en barrios que hasta el día de hoy son más o menos turísticos. Notting Hill, por ejemplo, es un barrio que es, digamos, un ejemplo de gentrificación. Ok. ¿Y qué países, aparte de República Dominicana, Reino Unido, tú has visto que es un ejemplo de gentrificación? En Berlín, en la capital alemana, se está dando. New York también es un ejemplo de Sí, New gentrificación York. bastante grande. Sí, New York es uno de esos. Incluso tiene leyes estatal, o sea, Ujú, del Estado. del Estado. Que hay apartamentos de bajo costo que no le pueden subir la renta. O si se le sube la renta, tiene que ser a un mínimo costo porque esa persona Ujú. tienen que garantizarles esa vivienda. Ya sea por los años que tiene la vivienda o porque una persona es escasos recursos. Sí. O sea, en New York se está dando mucho. Otro país, otro lugar. En París también se ha dado. Es un fenómeno que yo diría que es en Global. parte global, no solo de Occidente, en Asia hay mucho. Me gustaría en un futuro tocar el tema de Hong Kong, que Sí, eso lo vamos a dar. tú hablar la parte de que se da en algunas zonas de México, de personas que viven, digamos, en edificaciones, muchas con otras. La gente se sorprenderá que en Hong Kong pasa algo parecido y yo diría que hasta peor. Pero Wow. eso lo hablaremos No, en otro momento. vamos a decir que la segunda parte de gentrificación, o podemos hacer un segmento de gentrificación de cada cierto tiempo,
pero por país. ¿Qué te Exactamente. parece? Sí, me parece muy buena idea. Porque creo que el próximo hablemos de Hong Kong, porque hay mucha gente que puede decir, wow, Hong Kong. Sí, ¿Entiendes? aunque no lo crean, pasa. Pasa, no importa en RD, pasa en New York, en Estados Unidos, pasa en México. Entonces, ¿cómo tú ves el tema de la gentrificación para cerrar? ¿Cómo tú ves el tema de la gentrificación en México? Por ahora veo que el gobierno de la ciudad tomó una medida que a mi juicio parece relativamente razonable porque no es tan invasiva, porque hay algunos políticos, que sabes que hay políticos por cuestiones de electoraleras, Sí. dan medidas, no voy a decir populista, porque el término populista... Pero un poco drástica sí, ¿cómo decir? poco ortodoxa, Poco ortodoxa. vamos a ponerlo en esos términos. Iba a decir de populismo que se ha usado como una quimera, pero no entraré en ese detalle. No es el podcast de ese punto. Si quieren un podcast más geopolítico y de política más a profundidad, quizá en un futuro lo hagamos, pero ahora mismo no es el tema. Ok. Veo que es un buen momento o una buena iniciativa porque llama a las distintas partes a involucrarse, tanto al sector hotelero como a los vecinos de las propiedades, porque esa ley contempla que también la propia vecindad o los vecinos de esa localidad estén al tanto o se les informe qué propietario tiene una vivienda destinada para esos usos turísticos. Se da un permiso por la Secretaría de Turismo, me parece, de la Ciudad de México, que es, digamos, el órgano rector del turismo de la ciudad. Ese permiso tiene un periodo más o menos de 2 años. Es renovable cada 2 años, pero debe hacerse 30 días antes de la fecha de vencimiento. O sea, un mes por adelantado. Para mí ese es un punto que por lo menos se intenta buscar una solución más o menos armónica y no es tan invasiva esa ley. Ok, perfecto. Entonces, Disraeli, ¿algo más que agregar que tú quieras decir de tema de México? Podría decirle algunas cosas de Ciudad de México. Sí, Por claro. ejemplo, Para finalizar, ¿tú le puedes decir? la fundación de la ciudad. Ok, La ¿cuándo fue ciudad, fundado? hay 2 fundaciones. Una de la época, digamos, prehispánica, azteca, que fue en 1325, que se fundó Tenochtitlan. Luego, con el proceso de conquista que como este no es el podcast, que no estamos hablando ni de hispanidad ni de leyenda negra, pero sí diré una pequeña pincelada. La conquista se dio porque hubo muchos pueblos indígenas que estaban bajo el dominio azteca. Se aliaron con los españoles para más o menos salir de ese yugo, por así decirlo. Ok. La fundación de la actual Ciudad de México, la española, se dio en 1521 y fue Distrito Federal desde 1821, cuando se concreta la independencia de México, hasta 2016, que cambia como Ciudad de México. Y un dato económico para ir cerrando: el turismo en la ciudad representa el 9,1% del Producto Interno Bruto, Wow. que es bastante. Es después del sector financiero, el que más ingresos genera, que a nivel nacional de México es el segundo, es el primer sector servicio y el segundo a nivel general después de las exportaciones, que representa el 18,74% del PIB de todo México en el turismo. Interesante. Disraeli, de verdad, gracias por venir y hablar de la gentrificación. Tienes el compromiso de hablar de la gentrificación en Hong Kong para que la gente se dé ese banquete. Y gracias por venir. A ustedes, gracias por estar, o sea, por ver este contenido. Suscríbanse, denle like y denle a la campanita para que activen las notificaciones y puedan ver este y otros contenidos de Republic Podcast. Esto es Republic Podcast de House Island. Vamos allá.